Buenas amigos, nos encontramos en este canal de YouTube Strongman Tarraco para presentar un vídeo quizás de los más demandados y de los más interesantes que hemos presentado últimamente. Es el tema de los estiramientos. En infinitos emails nos habéis pedido que habláramos del tema y la verdad es que hemos tenido que analizar unos cuantos estudios porque era un tema bastante complejo, era un tema que hay bastantes teorías y algunas dispares. Y hemos necesitado cierto tiempo para sacar las conclusiones y presentaros el vídeo, ya que como sabéis no me gusta hablar de según qué cosas si no las tengo bastante claras, porque sé que por suerte tenemos bastantes seguidores que nos hacen bastante caso. Por tanto, este vídeo se ha demorado un poco, pero aquí la experiencia empírica no me servía solo para dar una opinión, sino que quería mirar estudios, que también los miro, para sacar unas conclusiones más coherentes y más basadas en la ciencia, aparte de la experiencia propia. Y la alegría, digamos, es que las conclusiones que he sacado se corresponden bastante con la opinión que yo tenía sobre los estiramientos. Y algunas discusiones he tenido sobre este tema, pero creo que los últimos estudios que hemos visto y constatado nos dan ciertamente la razón. Por lo tanto, lo primero que decimos es que estirar no cura el dolor muscular. Estirar no cura las agujetas. Y como ahora desarrollaremos, parece que más bien al contrario. ¿De acuerdo? Lo que hemos dividido es en dos partes: cuando sí es necesario o es bueno estirar, y cuando no es necesario o no es bueno estirar. ¿De acuerdo? Empezaremos por el sí. Antes de entrenar, sí debemos estirar, pero a diferencia de lo que hace mucha gente, los estiramientos deben ser no estáticos. Es decir, los estiramientos deben ser dinámicos. ¿Qué significa eso? Que antes de entrenar no debemos ponernos al típico estiramiento estático, a forzar y a tensar la musculatura. Típica pierna arriba buscando la punta de los pies, típico estiramiento apoyado intentando estirar el pecho, el que sea. Estos estiramientos estáticos no funcionan. No nos preparan para mejorar nuestro rendimiento físico. Al contrario, los estiramientos que tenemos que hacer son dinámicos y, como ponemos aquí, cortos y suaves. Es decir, por ejemplo, abrir y cerrar, estirar aquí, por ejemplo, para el tema del femoral, subir una pierna, subir la otra de forma suave, abrir rodillas, abrir la otra, en función del grupo muscular o de los ejercicios que vayamos a hacer. Antes de entrenar, estiramientos dinámicos, cortos y suaves. Para nada estiramientos estáticos allí sufriendo. ¿De acuerdo? Primer tema que es bastante contradictorio con lo que mucha gente hace. Que lo primero que hace es estiramiento estático. Sistemáticamente. Los últimos estudios demuestran que no. Que es mejor estiramiento dinámico, corto y suave. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí debemos estirar antes de entrenar, pero corto, suave y dinámico, no estático. Después del entrenamiento, otro tema también bastante complejo, no debemos estirar inmediatamente después de entrenar. La musculatura está cargada, está tensa, y en ese momento no es conveniente estirar. Tenemos que dejar enfriar la musculatura un tiempo prudencial, como puede ser una hora, ducharnos, tomarnos el batido, lo que sea, y a posteriori, cuando la musculatura se ha enfriado, entonces hacemos un estático suave. A no ser que seamos gimnastas, no hace falta que el estiramiento sea a rabiar al punto ese de doler, sino que tiene que ser un estiramiento suave, que descargue un poquito la musculatura y ya está.
No tenemos que ir a buscar allí como hay gente apretando la espalda del otro. Eso va más cerca de la lesión que de mejorar nada. Mucho más. Por lo tanto, segundo punto. Después de entrenar hay que estirar. Sí. Pero primero hay que dejar de enfriar y luego hacer unos estiramientos estáticos suaves. ¿De acuerdo? Punto número 3. Donde sí se puede estirar y va bastante bien es antes y después de dormir. Allí sí que se puede hacer un estiramiento estático. Un poquito más fuerte. Antes y después de dormir. Los últimos estudios así lo dicen. Y donde sí se debe estirar, el último punto, es si se quiere mejorar la flexibilidad a largo plazo. Es decir, por lo que sea, queremos mejorar, por ejemplo, tenemos problemas de profundidad en la sentadilla, tenemos problemas de que a veces nos tira demasiado el femoral en el peso muerto, pues ahí hay que mejorar la elasticidad a largo plazo para mejorar las molestias en ciertos ejercicios, pues sí hay que estirar. Por lo tanto, los 4 puntos donde sí hay que estirar, antes de entrenar, pero de forma dinámica, corta y suave, no estático, antes de entrenar. Después de entrenar, sí, también hay que estirar, pero hay que dejar enfriar primero y posteriormente hacer un estiramiento estático y suave. También sí hay que estirar y es recomendable antes y después de dormir, es decir, antes de acostarnos y al levantarnos se pueden hacer unos estiramientos. Y donde es muy beneficioso y sí hay que estirar es si por lo que sea, como hemos comentado, tenemos algún problema de profundidad, de la sentadilla, de molestia en el peso muerto, de lo que sea en la banca, pues para mejorar la elasticidad a largo plazo. Estos son los puntos en los que sí hay que estirar y cómo se debe estirar. Atentos al punto 1 y 2 porque son muy distintos a lo que mucha gente cree y hace. ¿Cuándo no hay que estirar? Para fuerza hay que evitar los estáticos antes. Y ya lo hemos dicho, antes de entrenar hay que evitar los estáticos. No hay que estirar para fuerza de forma estática antes de entrenar. No nos prepara para nada y está demostrado según los últimos estudios que nos acerca más a la lesión que no nos aleja. Por lo tanto, para fuerza, como sois muchos las personas interesadas en el tema fuerza o hipertrofia en este caso, antes no hay que estirar estático. Como hemos dicho arriba, si queremos hacer algo, es algo dinámico, suave. Si sufrimos algún tipo de microrotura, tampoco hay que estirar, no hay que estirar, porque es otra cosa espectacular en el tema de que, hostia, me ha pinchado en el femoral, ¿qué es lo primero que hace? Pierna arriba y a buscar las puntas. No, está haciendo press de banca, hostia, un pinchazo, lo primero, pam, a estirar. No, porque esa microrotura, el estiramiento la agranda, para nada la cura. Y encima no tenemos ni idea de qué es aquello. Porque como pone más abajo, si está muy sobrecargado, puede llevar a la lesión. No hay que estirar encima un músculo que está sobrecargado. Por lo tanto, si nos pincha un femoral, si nos pincha el pectoral, si nos pincha lo que sea, no hay que estirar. Porque si es microrotura, la agrandas. Y si está muy cargado, puedes favorecer la lesión. Puedes hacerla tú la microrotura. Por lo tanto, no en ninguno de los dos casos. Y si hay dolor, entre paréntesis he puesto agujetas, tampoco es necesario estirar. Como os he puesto aquí, estirar no cura el dolor muscular. Estirar no cura las agujetas. En caso de que tengamos, por ejemplo, muchas agujetas de pierna, es mejor andar y soltar un poco las piernas que estirar estáticamente. Porque eso nos favorecerá la lesión. Por lo tanto, no hay que estirar estáticamente si hay que trabajar fuerza antes de entrenar. No hay que estirar si sufrimos algún tipo de microrotura. No hay que estirar si sufrimos algún tipo de sobrecarga. Y no hay que estirar si tenemos agujetas. Es preferible andar.
¿Por qué? Porque como pongo aquí, dolor no lo cura. Estirar no cura el dolor muscular. Estirar no alivia las agujetas. Si tenemos un problema de agujetas en las piernas, aquello que estamos machacados de un entreno, es muy preferible salir a andar tranquilamente y estirar un poco las piernas. Estirar significa soltarlas, que no estirar estáticamente. Cosa que también va muy en contra de lo que la mayoría de gente hace. Agujetas, estira. Y en el caso de sobrecarga, piernas cargadas, estira. En el caso de microrotura o que pinche algo, a estirar inmediatamente. Y antes de hacer fuerza, estáticamente a estirar. Pues estos 4 puntos no es bueno estirar. Y no lo digo yo. Y yo ya lo pensaba, pero lo dicen los últimos estudios. Por lo tanto, hasta que no he corroborado mis pensamientos y digamos mi experiencia empírica con estudios, no he hecho este vídeo. Por lo tanto, no lo digo yo, lo dicen los últimos estudios. Por lo tanto, tomaros este vídeo muy en serio, porque mucha gente hace bastante lo contrario. Sobre todo en el deporte amateur. En el deporte profesional ya se va viendo como antes de participar en lo que sea deportivamente, se hacen más estiramientos dinámicos, más cambios de ritmo, se va entrando poco a poco, pero se hacen pocos estiramientos ya estáticos, porque está demostrado que no ayudan, y en fuerza muchísimo menos. Para fuerza, evitar antes los estiramientos estáticos. ¿De acuerdo? Así que bueno, es un vídeo de opinión personal, como es este canal, que es un vídeo de opinión, pero esta vez he tardado en hacerlo porque quería corroborar que mis sensaciones, que mi experiencia, que mi método empírico coincidía con los últimos estudios. Y así ha sido. Por lo tanto, todos estos conceptos son sacados de estudios, antes de que algún iluminado empiece con teorías obsoletas. Estos son los últimos estudios, indican esto sobre los estiramientos. Por eso, como repito, he tardado en hacer este vídeo hasta que me he asegurado de que lo que ponía y lo que decía, aparte de pensarlo yo, que en algunas cosas de entrenamiento lo pienso y digan lo que digan, creo que, como he dicho alguna vez, a veces la ciencia no nos da la razón, pero nos la dan los hierros. En este caso, creo que era un tema muchísimo más complejo, y como es un tema que engloba y que está muy cerca del tema lesión, del tema microrotura, del tema sobrecarga, etcétera, etcétera, de preparar el cuerpo para esfuerzos máximos, quería asegurarme que tenía de mi parte los estudios también. Así que como así ha sido, si no hubiera sido así, hubiera hecho un vídeo dando las dos versiones, pero como ha coincidido con mi pensamiento, aquí tenéis con la mayor brevedad y la mayor claridad, he expuesto cuándo sí, cuándo no y de qué manera hay que estirar y por qué. Esperemos que sea un vídeo que le hagáis caso, que os haya gustado, que le saquéis provecho. Bueno, si hay más dudas, como siempre, las ponéis en comentarios del canal, y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos. Muchísimas gracias.